Bienvenidos al Desguace. Y bueno, seguimos haciendo esta locura de hacer un programa a través de YouTube, no sé si es la resurrección del programa o si es siendo un programa que no tiene alma, se le puede llamar de otra manera, pero aquí estamos porque queremos cada semana reunirnos, estar un poco cerca, hablar con personas que nos resulten interesantes. Hoy tenemos además actuación musical, tenemos muchas cosas preparadas, pero le voy a dar la bienvenida ya a quienes están compartiendo ya unos minutos con nosotros. Jesús Acevedo está conectándose, así que lo tendremos dentro de unos minutos, pero Chechu Carrillo con nuestra conexión directa desde Bristol, desde el Reino Unido. ¿Cómo van las cosas por allí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como yo siempre decía. Aquí hoy ya hay Buenas madrugadas, que es algo que se trabaja mucho ahora en pandemia. se puede incluir, ya hay un clima más Reino Unido, ya llueve, ya hemos pasado al color gris, pero ¿Vale? bien, seguimos haciendo esta improvisación, que es lo que podríamos llamar este programa, Marta, porque siempre fue un poco de improvisación, a quién se le iban a contar, ¿verdad? Así que nada, improvisando sobre la ¿Notas marcha. a los británicos más tranquilos con esto de que ya están en su hábitat natural de frío, o sea, o de lluvia y tal? ¿O... Los noto que están en casa, que es muy importante, que es lo que tiene ¿Vale? una cuarentena, que te tienes que quedar en casa, ¿verdad? Sí. Cosa que no ocurría antes, pero bueno, ya por lo menos no salen, están en ¿Ha sus llegado casas. ya el Resistiré? En los aplausos de las 8. En versión inglés. Oigo mucho Beatles yo, ¿eh? Es que, Ahora, perdona, pero qué mejor manera de pasar una pandemia. Nosotros en Radio Betis estamos todas las semanas con conversaciones en cuarentena con los Beatles, por eso mismo. De hecho, pusieron aquí en la televisión española un documental sobre ellos. ¿Has comprado ya la piscina hinchable? no, porque el clima no me está acompañando y la iniciativa vecinal no ha salido adelante, pero persistiré en ello. Bueno, es también un placer y un honor saludar. Está con nosotros, llevamos mucho tiempo teniendo ganas de hablar con ella, la científica, la escritora y me atrevo a decir que amiga Adela Muñoz. Muy buenos días, tardes, noches. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí contigo otra vez. Sí, siempre es un placer. Y bueno, estábamos hablando justo antes de empezar el programa de la estupenda compañía con la que estás pasando el confinamiento, aparte, por supuesto, de tu marido, que qué importante es en estos momentos los besos y los abrazos y el poder darse cariño físico y carnal. Pero aparte de eso, cuéntame un poco, porque te tienes ahí un arsenal que lo debes estar disfrutando una maravilla, ¿no? Bueno, pues yo como muchísima gente no pensé que esto fuera tan serio como en realidad ha sido. Entonces yo me fui para comenzar una estancia que quería que fuera todo este cuatrimestre en el Reino Unido, en la Universidad de Exeter, que es un sitio absolutamente precioso. Yo quería estudiar con Nuria Capdevila. Ella es una experta en las mujeres del primer tercio del siglo XX, las españolas. Es una profesora de literatura española y feminismos en la Universidad de Exeter, pero yo quería enfocarme hacia las científicas. Y por consejo suyo y por indicación suya, pues aquí tengo unas cuantas mujeres que me vine en su A ver. compañía. Bueno, aquí tenemos a Rosario de Lacy Palacio, que fue una señora que hizo medicina, tuvo varios hijos, ejerció como médica toda su vida. Ella era, bueno, comenzó siendo una rompedora porque estudió cuando las mujeres tenían que pedir un permiso especial al ministro para estudiar en las universidades. Al ministro, ya no al Luego, marido, al ministro. al ministro, es que ella Madre nació mía. a finales del siglo XIX. Ostras. Y luego fue una de las fundadoras del Liceum Club, estamos hablando del Madrid de los años finales de los años 20, y pues luego tenía un perfil conservador, ella era nacional, pero bueno, una señora con una personalidad. Y luego tengo por otro lado otra médica fantástica del otro bando que nació un poquito después, Amparo Poch. Esta es su foto de la orla. Ella fue libertaria, ella fue muy rompedora, fue escritora, fue periodista, abogó por el control de la natalidad. Estamos hablando del 1920 y poco. Ella veía que en las clases trabajadoras el tener muchísimos hijos, aparte de una fuente de sufrimiento para las madres que veían cómo se les morían, pues era una forma que lastraba el desarrollo del país. Entonces ella fue una de las introductoras del método Ogino, que era lo que entonces había en España. Estamos hablando del 1929, 30, 31. Fue también una escritora, tiene una maravillosa oda al amor libre. Ella se atrevió a defender el amor libre en el 34 en España.
y a practicarlo. Y bueno, luego fue una médica, ginecóloga, pediatra. Y bueno, ella, junto con otra científica, María Teresa Toral, ella hizo farmacia como su familia quería, pero también hizo química porque ella quería ser científica. Su padre era notario, ella pudo estudiar ya sin un permiso especial del ministro, porque María Teresa Toral nació 15 años después que Rosario de Lacy, y entonces ya las mujeres podían estudiar sin, sin demasiadas trabas, había pocas, pero bueno, ella hizo química con las máximas notas, como Amparo Poch, medicina, y luego pues comenzó a estudiar en el Rockefeller, y tanto Amparo como Teresa, cuando la guerra civil terminó, pues no tenían cabida en España. Entonces vivo en su vida, cuando están estudiando, cómo vencen las reticencias paternas, cómo es entrar en la universidad a comienzos de los años 20, y luego, bueno, toda la parte muy, muy triste de la guerra. Si nos quejamos de lo que estamos sufriendo ahora nosotras, María Teresa Toral estuvo en la cárcel de Ventas inmediatamente después de la guerra civil. Ella, con el conocimiento científico, ella era química, pero bueno, intentó gestionar la poca comida, la carencia que es absoluta de asistencia médica para ayudar a las mujeres que estaban allí, que se morían ellas y que veían morir a sus hijos por falta de las medicinas más elementales. Al principio casi no tenían sitio ni siquiera para dormir. Entonces, bueno, recordando cómo vivieron estas mujeres y cómo rehicieron sus vidas después de eso, bueno, nosotros vivimos ahora una situación de lujo. Oye, pues cuéntanos precisamente eso, cómo después rehicieron sus vidas, porque creo que todos estamos ávidos de tener ese punto de fuga, ese horizonte de decir, pues que esto va a pasar y después nos van a pasar cosas buenas, ¿no? Sí, sí, bueno, pues Amparo cruzó la frontera en el 39 y luego pues en el sur de Francia siguió trabajando como médica, ayudando primero clandestinamente porque no la dejaban ejercer, pero ayudó siempre a las personas enfermas. Ella tenía una vocación de ayuda como médica y luego también por su compromiso con la clase obrera, entonces toda su vida estuvo apoyando a los exiliados, a los enfermos, siguió escribiendo, siguió trabajando y siguió, bueno, pues intentando pelear para restablecer el orden democrático. Teresa lo tuvo mucho más difícil porque no le dio tiempo a huir. La encarcelaron tras la guerra civil, como digo, estuvo en Ventas, pero cuando salió siguió peleando en la resistencia, la volvieron a encarcelar por culpa de un amor que se fue un poquito de la lengua y dijo que pensaba huir. Y entonces ya ahí fue mucho, mucho más duro, porque la interrogaron duramente, estuvo en la enfermería muchos meses después, pero después de eso siguió dando clases, siguió trabajando como química y en un momento dado pues vio que en España no tenía futuro y se fue a México. Y en México estuvo trabajando, estuvo dando clases de química, bioquímica, y en un momento dado recordó sus inclinaciones artísticas y se hizo una grabadora, y hay obras suyas en los museos españoles, creo que quizá en el de arte contemporáneo, pero también hay en algunos museos mexicanos, en algunos museos neoyorquinos. Y en la última parte, en la época antigua, ahora diríamos que como a la mitad, con 50 y pocos, pues tras una de sus exposiciones conoció a un compositor judío de origen ucraniano, que por lo visto le impactó mucho uno de sus grabados, y entonces a raíz de eso pues comenzaron una relación y se casaron y vivieron juntos el resto de su vida. Tenían una conexión bastante personal porque él había estado en España en la Guerra Civil, aunque no se encontraron entonces, como miembro del batallón Lincoln de las Brigadas Internacionales. Y entonces, bueno, pues Teresa finalmente consiguió su sueño de volver a España y murió con 80 y tantos años, porque su marido, Lang Andomian, había muerto antes. Entonces, bueno, ella tuvo muchísimas vidas, química, Sí, estoy viendo. Y su experiencia, que ella consideraba como más fuerte, es cuando estuvo en las cárceles. Las amistades que hizo allí fueron las que para ella fueron más importantes, y ella tenía un gran compromiso para dar testimonio de lo que vio allí.
Y Pues parte de esas vivencias fue la que reflejó luego en su obra artística como grabadora, que yo no he visto ninguno de sus grabados, pero tengo muchísimas ganas de tener posibilidad de verlos. Cómo esta química y artista y refugiada y presa, pues plasmó todas esas vivencias en una obra plástica. qué maravilla, pues le seguiremos la pista a esos grabados y yo creo que a partir de ahora todas, digo todas porque es verdad que muchas veces cuesta más encontrar referentes femeninos más que masculinos, nos deberíamos acordar todos los días de Teresa, que pensamos que un mes, 2 meses se acaba el mundo. No, señores, todos tenemos muchas vidas y esto solo es pues un tráiler, esto solo es un ratito, ¿no? ¿Y qué clase de vida? Porque ¿qué va a comparar tu vida o la mía con la de estas señoras, con las cosas que han hecho, las cosas que han descubierto y todo el conocimiento que Bueno, nada? pero a nivel, o sea, seremos unas, efectivamente, seremos unas iletradas, pero a nivel de intensidad y de reinventarse y de no quedarse ahí, sino pues igual que Teresa, ¿no? Que rehizo su vida a todos los niveles, siguió dando clase, siguió estudiando química. Nunca es tarde, Chechu, que El espíritu lo tenemos, el tú espíritu no lo tienes tenemos. ni 30 años todavía, por Dios. Por el Yo amor de Dios, ¿de qué me vienes a hablar? ahora quiero también. Voy a Oye, pero escuchar. es muy, muy importante. Hoy vamos a hablar de una señora que nos fascina a todas, creo, y a Jesús, si alguna vez se llega a conectar, que es doña Marie Curie. Hoy vamos a hablar de ella, por supuesto. Además, Adela también quería que habláramos, que conectáramos con las matemáticas, si no recuerdo mal. Bueno, sí, sí. Las matemáticas son una de las cosas que nos permite hacer modelos, predecir y ver cómo evolucionan. Sí, claro, es que ahora más que nunca, uno de los mensajes que yo querría transmitir es que la sociedad no puede prescindir de la ciencia de nadie, ni desde luego de la ciencia que las mujeres puedan hacer. La ciencia y la medicina, por eso lo de hablar de científicas y de médicas, son imprescindibles siempre, pero particularmente ahora. Ahora estamos dándonos cuenta que una aproximación racional a esta nueva situación que nos desborda, bueno, pues hace falta enfrentarse de una forma, bueno, pues haciendo números, haciendo cuentas e investigando a todos los órdenes, en todos los órdenes, pues cuestiones bioquímicas, cuestiones médicas, cuestiones químicas, por ejemplo, cómo se adhiere el virus a la superficie, cuánto tiempo puede seguir vivo en una superficie pues, de plástico o de papel o en un tejido. Esos son unos conceptos que no son, bueno, que son químicos. Y luego la expansión, la forma de trabajar, de redistribuir los recursos que hay, por ejemplo, los recursos médicos, las medicinas, los recursos sanitarios. Entonces, toda la formación científica es imprescindible y la sociedad no puede prescindir de la mitad del talento que es el que le corresponde a las mujeres, A las porque el mujeres cerebro científicas. no tiene sexo. Mira, tengo que darle desde aquí la enhorabuena a un compañero, a Iker Jiménez y a Carmen Porter, o sea, 2 compañeros en realidad, porque yo era bastante reticente por aquello de exponerte demasiado a una información, te puede insensibilizar, entonces yo intento hacer dieta informativa, pero he estado viendo los programas que están haciendo con respecto a la pandemia, coronavirus, y como tú bien dices, Adela, cuentan con médicos, cuentan con expertos que efectivamente lo que resuelven son dudas como en qué superficies cuánto tiempo se puede mantener el virus, qué medidas se pueden tomar ante todas las dudas que tenemos, que son todas, ¿no? Entonces yo recomiendo directamente que veáis esos vídeos. Anoche hicieron uno llamado Los datos del coronavirus, muy interesante, donde también daban datos científicos, porque son datos científicos, como que los murciélagos a nivel de epidemia son un misterio porque tienen como defensa natural determinados virus que a ellos no les afectan, pero sí a sus atacantes. Entonces, todo esto es interesante, que acudamos a fuentes científicas, a las mujeres y hombres que lo estáis trabajando, ¿no? Porque además hay un dicho que me gusta mucho que se usa también en los sectores empresariales, que es que tú no puedes... Ay, ¿cómo era? Tú no puedes encargarle a 9 mujeres que fabriquen un niño en un mes. Es decir, el proceso de embarazo tiene 9 meses y no lo puedes hacer más rápido. Entonces, de nada sirve darle, no sé exactamente si el dicho, pero me habéis entendido, un montón de dinero ahora a la ciencia,
y después eso retirarlo cuando ya se pase de moda, etcétera, ¿no? Porque si no estamos siendo... De hecho, si no se ha controlado mejor esta pandemia, es por cosas, yo lo contaba hoy en redes sociales, yo me vine, Adela, yo estuve trabajando en la Puerta del Sol hasta finales de enero. Y yo me vine con 3 semanas de tos, fiebre, o sea, me vine con una gripe malísima, con muchísima tos. Y la médico me dice, tenemos ahora mismo un virus que da muchísima tos y da estos síntomas, que está pegando fuerte. Primeros de febrero. Si hubiera existido un protocolo, probablemente a mí me hubieran diagnosticado o no de COVID. Y eso dicen los expertos, ahora te vas a ti la palabra, Adela, que puede ser positivo, porque si hay muchísima gente que ya se ha expuesto al virus, eso nos podría dar mucha luz a la hora de saber cuándo vamos a poder salir. Sí, sí, yo creo que, bueno, hay un dato, por ejemplo, creo que son los médicos de atención primaria, que lo que han atendido ellos en consulta, pero telefónicamente muchísimos de ellos calculan que tienen censados aproximadamente 1.900.000 personas en España que les han hablado de síntomas moderados o leves, porque no han requerido ni hospitalización ni en muchos casos una visita personal, que han consultado a un médico, o sea, que han tenido unos síntomas tan claros como para consultar al médico y si ya no era posible, pues telefónicamente. Entonces yo creo que España, junto con Italia, van a ser uno de los países más seguros para estar, porque es donde va a haber un mayor número de personas que lo han pasado. Hoy estaba contando por redes otra amiga, una escritora, Laura Freixas, que después de 25 días sin oler y sin tener gusto, está empezando a recuperarlo. Eso es una de las síntomas, bueno, no solamente de esta enfermedad, sino en general de las infecciones de vías altas, pero es bastante típico esa pérdida total y absoluta. Y entonces ella puede, yo creo que está en torno a los 60, puede ser que lo haya pasado asintomáticamente, excepto con esos síntomas. Y como ella, pues puede haber mucha gente que lo haya pasado incluso sin esos síntomas. Entonces yo soy optimista en el sentido que yo creo que aquí en España hay mucha gente que ya está inmunizada. Y luego, bueno, por ejemplo, Claro. está el dato clarísimo que la locura de las 4 últimas semanas en todos los hospitales, en los servicios de urgencia, eso está pasando clarísimamente. Claro, además es que sí, se supone que cada persona, y no en circunstancias como la mía, que era la Puerta del Sol, que pasan miles de personas todos los días, en circunstancias normales, pues tú imagínate que yo lo hubiera tenido. Mi pareja de entonces estaba expuesta y probablemente contagiado. Su exmujer también, sus hijos, los compañeros de colegio de los hijos, los compañeros de trabajo de la exmujer, los de él, que es profesor de primaria. O sea, ahí ya tienes un núcleo de población gigante. Dime, Chechu. Yo tengo una pregunta. Si lo has tenido una vez, el coronavirus, ¿lo puedes volver a pasar? Eso es lo que la gente dice que no está claro. Claro. En principio, la mayor parte de las enfermedades, las vacunas están basadas en eso, que tú te inmunizas, pero en el caso este, como mutan, entonces hay, por ejemplo, personal sanitario que lo ha pasado y que se ha recuperado y que siguen protegidos. Porque luego también hablan de las cargas virales tan altas que hay en los hospitales que pueden ser particularmente peligrosas. Mi hijo y mi nuera trabajan en los hospitales y por lo que me contaron, al comienzo de esto, yo creo que lo han pasado los dos de una forma moderada. Mi hijo dice que estuvo como 2 días que no se podía levantar del sofá después de haber estado cerca de una persona que luego diagnosticaron como de COVID. Un compañero suyo que tuvo unos síntomas bastante más fuertes. Y mi nuera igual, es también cirujana, y había un compañero suyo que estuvo operando en uno de los hospitales madrileños, público gestión privada, sin que le hicieran las pruebas y con los síntomas, hasta el extremo de que tuvo que ser hospitalizado. Bueno, pues ella también se sintió mal unos días, pero siguió trabajando. Entonces yo espero que los dos lo hayan pasado de esa forma con unos síntomas leves. Seguro. Oye, vamos a hacer una cosa y es que a tu hijo y a tu nuera y con ellos a todos los trabajadores sanitarios, a todos los que trabajan en hospitales en mantenimiento, a las cajeras, a ver si se me olvida alguien, miembros y cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, los repartidores, a todas esas personas y los que se me olvidan. Basureros, que no tenemos basureros, bomberos, limpiadores, la gente que tiene pequeños comercios de alimentación, los abogados de protección de datos, a todos ellos os vamos a dar un mini aplauso nosotros, no son las 8, pero como reconocimiento.
Los que trabajan en Amazon también, que están allí. Los que trabajan, los repartidores ya los he la metido. gente. Sí, todos los que están expuestos. Y digo abogados de protección de datos porque la superexposición que estamos teniendo en redes sociales, Adela, les está dando mucho trabajo y porque cada día cambian los paradigmas y porque se está compartiendo contenido que no se había compartido, porque hay plataformas digitales que están surgiendo para abastecer nuestra demanda de contenido. Así que, Jesús Acevedo, tú estás hasta tope, hasta el topito, ¿no? Buenas tardes a todos. Hola, Bueno, según nos escuchen, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas madrugadas, buenos todos. Exactamente, pues así estamos los abogados de protección de datos. Así está la gente llamándonos diciendo, oye, pero esto del Zoom es verdad, esto del Zoom no se puede utilizar, esto es... Y esto es como todo, esto es como si os dijéramos, no, el móvil no lo puedes utilizar porque es peligroso. Pues evidentemente hay que tener las cautelas necesarias, ¿no? Y entonces, lo que sí tienes que tener cuidado, Marta, porque, hombre, a ti te sigue muchísima gente. Bueno, Adela sí que la sigue muchísima gente y con razón, y pocos le siguen. Hombre, desde luego, porque es que además yo Pero no porque sabía... tengo que tener cuidado, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué he hecho mal? Ya. Porque lo último que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, pero tú creas tendencia en muchas ocasiones, y en esto creo que no vas a dejar de crear tendencia a lo mejor, y es que están haciendo como los fotobombs, pues de repente se mete alguien en el enlace del Zoom, y aparece alguien corriendo desnudo, ¿sabes? O así. Te digo una cosa, yo nunca me metí a echar roulette porque no me dio por ahí, pero a mí el caos me parece maravilloso. De hecho, tener en mis redes sociales a gente como Fernando Arrabal o a Nicolás, nunca me acuerdo, el dibujante Nicolás, que son absolutamente surrealistas, me da la vida. Pero bueno, ¿de qué nos querías hablar hoy? Porque a mí se me ha olvidado. Yo quiero que me cuentes tú de esta mujer que tenemos aquí. Sí, pero espérate, en tu parte, tú me dijiste ayer por un audio, se me ha olvidado. Pues mañana podemos hablar. ¡Ah! Que has visto Yesterday. Yo te dije que había visto Yesterday. Y podemos hablar de, en el mundo del arte, de la literatura, de la música, de realidades alternativas. Adela, que del multiverso. ese tema te fascina, pero tenemos que empezar por lo importante. ¿Y lo importante qué es? Lo importante es que esta señora que nos ha estado contando, que te vas a tener que ver el programa después, Jesús Acevedo, nos ha estado hablando de señoras súper interesantes, ¿vale? Hombre, yo no es por nada. Yo como tengo que recuperar, no sé si me daréis el aprobado general, pero yo me quiero presentar a septiembre y entonces pues me he pillado un... Hombre, por favor, para enterarme bien, para desconectar de la protección de datos y enterarme de personas fascinantes, de mujeres fascinantes y sobre todo de libros bien escritos como me han comentado. Entonces, pues, para que vea que estoy haciendo mis deberes, me lo quiero estudiar. Porque no solo es protección de datos y privacidad en la vida, también es aprender de los demás y sobre todo de mujeres tan maravillosas como la que me rodeáis aquí. Ya, cómo manejar los datos. Yo añado una mujer más, seguro que Adela la tiene controlada, la escritora Helen Hanff, que publicó el libro... lo voy a decir en inglés porque si no es una mezcla rara. Yo no sé quién es, Marta. Si nos ilustras a los ignorantes, por favor. Porque para mí Helen Hanff era una actriz. Helen Hanff, Hanff. Ah, vale. Yo estoy confundiendo con Helen Hunt. Sí, escribió un libro llamado 88 Charing Cross Road, de su correspondencia, porque ella en los años 40 hasta los años 60, claro, desde Estados Unidos no encontraba mucha literatura inglesa de segunda mano, era muy cara, tal. Entonces entró en comunicación con una librería de Londres, Marks & Co., que le fueron enviando libros. Entonces es fascinante la correspondencia que tenía con los miembros de la librería y tal y cual, y ahí voy a algo que le quería preguntar antes a Adela, con lo que vamos a enlazar, Hilari, incluso con Marie Curie, revisando la historia de Helen, las historias que nos has contado, las de la propia Marie, o de otras figuras como Columbine, que es una de mis ídolas, la admiro muchísimo, periodista, una tía súper interesante, ya también en lo personal, por lo que cuentan. Está muy relacionado quizá con estas grandes personalidades, Adela, el que tengan un concepto de la vida, del amor y de sus relaciones bastante más libre de lo que pasaba en su época, no ya entre las mujeres, sino también entre los propios hombres.
Perdona, que me ha salido una cosa aquí y me estaba preguntando... Está descolocado. Sí, a mí también me ha salido. ¿Vale? Pues a mí no. Ha hecho Marta. Ha sido Marta. Pues A es ver, como que nos ha dado más poder para hablar, Marta, o algo de esto. Nos ha dado más minutos. ilimitados. Ah, sí, tenemos minutos ilimitados. Bueno, pues Exactamente. yo no he quedado hasta la Yo hora creo de que esta mañana. hasta la gente de Zoom ha dicho, espérate, esto no podemos cortar a Adela, nos tenemos que enterar. Entonces, minutos ilimitados, venga. Las personalidades un poco de estas mujeres. Yo Pues creo Adela, que, cuéntanos. bueno, en el caso de María Skłodowska, lo que tenía es una actitud muy positiva. O sea, tanto María Skłodowska como, por ejemplo, María Teresa Toral. María Skłodowska es Marie Curie, ¿no? Para el que no lo... ¿Qué? María Skłodowska es Marie Curie, para el que no lo... María Skłodowska Curie, sí, María Skłodowska. Estuve 25 días en Polonia el verano pasado y lo único que aprendí es a pronunciar el nombre Skłodowska, que no es Skło, sino Skło. A ver, espérate, a ver si voy a hacer mini cursillo. Skłodowska. Skłodowska. Pues Yo que estoy tenían una... mirando aquí cómo se escribe y vamos, y ni me atrevo. Intenté que todos los nombres en polaco tuvieran la grafía apropiada, con algunas letras tienen un puntito arriba, la L tiene una rayita, por respeto, porque ella fue polaca prácticamente hasta que se murió. De hecho, en el entierro sus hermanos echaron un puñado de tierra polaca que trajeron ex profeso para ponerlo sobre su ataúd. Pues yo creo que ella, o Teresa Toral, o las personas que han tenido estas vidas tan creativas, es porque tenían una actitud muy positiva. O sea, por muchas dificultades, voy a intentar sobrepasarlas estrellándome o no estrellándome, sino buscando las vueltas para sobrepasarlas y luego pues siempre buscando el lado positivo. Por muy dura que la situación fuera, pues siempre buscar y saliendo de su propio ambiente y ayudando a otras. Hay muchas científicas muy creativas y bueno, que han obtenido unos grandes reconocimientos que son muy activas socialmente. Por ejemplo, María Skłodowska en la Primera Guerra Mundial se lanzó a los frentes después de que tenía 2 premios Nobel, que ya era una gloria nacional. Bueno, pues en lugar de quedarse en su casa o irse al campo con las niñas, entonces era una mujer vieja, tenía 50 años, vieja. Pues aprendió a conducir, se peleó con el estamento médico francés, con los militares para que le dejaran a las chicas que ella enseñaba ir hasta los frentes, porque no podía quedarse de brazos cruzados viendo como los chicos jóvenes, las nuevas generaciones francesas, morían por una infección o porque no se le podía quitar las balas bien. Entonces llevó los aparatos portátiles de rayos X a los frentes, para lo cual, bueno, aprendió los rudimentos de mecánica, a conducir, y eso se peleó con el alto Estado Mayor francés, con los cirujanos franceses. Entonces eran medios completamente masculinos. Entonces ella, en lugar de sentarse a disfrutar de sus laureles, pues se lanzó a mal comer, a mal dormir, a tener accidentes, a, bueno, irse hasta el último rincón del frente, estar en sitios donde había gente con infecciones graves, de todas las heridas de bala, donde caían bombas, donde, bueno, había una guerra bastante cruenta. Pero escúchame, Adela, es que además María Skłodowska, aparte de positiva, era un carácter, ¿no? Sí. Tenía sus cosas, ¿no? No, o sea que era una persona de carácter, en el buen sentido, creo, ¿eh? Con predeterminación. Mucha determinación. Y lo que pasa es que también tuvo mucha suerte con los hombres que la rodearon, porque yo creo que sin esos hombres, sin su padre, que la educó a ella y a sus hermanas como si fueran como a su hermano, sin su marido, pero luego también tuvo un suegro que a finales del siglo XIX no solamente era médico y se jubiló un poco antes de que se casara Pierre, sino un médico que la ayudaba en los partos, y luego cuando ella quería meterse a hacer una cosa por la que no le pagaban, que les costaba dinero, pues va él y en lugar de decir, vaya nuera que tengo, está loca, sino que dice, vale, tú vete, dame a la niña que yo la cuido. Bueno. Eso es un suegro. ¿Eugene era el abuelo? Eugene, sí, Eugene Curie. Yo creo que este hombre hay que ponerle ¿Ya lo enseñó la cámara? Este es. Ahí. Oye, pues tenía su corte, un monumento a este señor. El abuelo, el mejor abuelo.
Bueno, Chechu, vamos a empezar un poco para Sí. poner en contexto a quien no tenga muy seguido a Marie Curie, porque yo la he escuchado tanto hablar a Adela y la he leído tanto que estoy un poco más metida, y Jesús Acevedo pues ha hecho los deberes. Tú, que has hecho deberes, es decir, Marie Curie, ¿a ti qué te inspira? Lo último que yo escuché de Marie Curie era en mis épocas de estudiantes, ya le he perdido la pista y debería haber hecho lo que ha hecho Jesús de ponerme a estudiar. Pero está bien, porque ¿qué te interesa? ¿Qué? Yo vengo aquí a aprender. Eso, ¿qué le preguntarías a Adela así a priori para empezar a conocer a Marie? ¿Qué te está interesando de lo que nos está contando? Yo de Marie Curie, ya lo que estoy escuchando ahora, Adela hablar de una mujer con temperamento, con decisión positiva, que siempre ha tirado para adelante, por decirlo así de alguna forma. Yo quería preguntarle algún momento de dificultad que se haya encontrado Marie Curie, que haya dicho, a ver cómo salgo de esta. Claro. Reconoció que estuvo a punto, o sea, que pensó seriamente en el suicidio, no cuando Pierre murió, que estuvo completamente destrozada, pero ella sentía como un mandato de Pierre justamente que si uno de los dos faltaba, el otro tenía que seguir intentando entender el fenómeno de la radiactividad. Cuando ella reconoció, bueno, tuvo ideas suicidas, pero tenía 2 hijas pequeñas, tenía un compromiso y digamos que tenía la fuerza que le daba el recuerdo de Pierre, pero vamos, en las cartas que le escribió a él, que es como un diario, es una terapia, pero es desgarrador. Aparte que está escrito con una sensibilidad extraordinaria. En el momento que ella pensó en el suicidio seriamente fue por una cuestión de datos y de información. En el Affaire Langevin le robaron las cartas, el sitio donde estaba viviendo Paul Langevin. Esas cartas terminaron en la prensa y, bueno, la despedazaron viva. ¿No? Sí. En la prensa amarillista le llamaron, bueno, de todo. Le llamaron, bueno, zorra, furcia, robamaridos, judía, que ya no era judía, pero bueno, era un poco retomando el affaire Dreyfus, ese honor francés y ese sentimiento tan negativo que no había, bueno, habían sido, digamos, vencidos los que condenaron a Dreyfus, básicamente porque era judío. Bueno, pues también María Skłodowska también era judía, sobre la base de que su segundo nombre era Salomé. Bueno, pues entonces, en el ataque tan cruel que sufrió por parte de la prensa, o sea, unas cartas que tú escribes para la persona que es tu mundo, que te ha hecho revivir, bueno, pues esas cartas terminan en la prensa. Y bueno, en la prensa más retrógrada, más machista, de entrada tuvo el apoyo de la gente cercana a ella, pero al muy poco tiempo, incluso las personas que la habían apoyado, que le hicieron catedrática, la primera catedrática en la historia de la Sorbona, le pidieron que se fuera. Entonces, en ese momento, en esos días tan malos, porque aparte ella estaba bastante, debía tener una salud de hierro, sí. Porque, por ejemplo, ella cuando era pequeña convivió con una madre tuberculosa, sus 2 hermanas mayores tuvieron tifus, ella no, tampoco padeció tuberculosis. Pierre, cuando murió, ya estaba muy, muy tocado. Ella vivió muchos más años todavía, pero en esa época todo el ataque de toda una sociedad. Ella pensó en el suicidio y lo que tuvo es una infección renal, a raíz de la cual ella pensó que moría. De hecho, hizo testamento y nombró un albacea testamentario para sus hijas, que no fue su amante, sino su colega André de Bierne, un hombre que estuvo ahí siempre que le hizo falta, fue uno de los colaboradores científicos. Entonces yo creo que ahí tuvo momentos que ella pensaba, no puedo, porque físicamente también estaba tocada y tuvo esta infección de la que tardó casi 1 año. La operaron y no se recuperaba. Tenía fiebre, tenía infección, estuvo viviendo con un nombre falso, o sea, con el nombre de su hermana primero y luego con el nombre de soltera. Y una de las cosas que a su hija le hería mucho era que las cartas que le mandaba a su madre no ponía su nombre. Entonces el apellido Curie estaba proscrito, porque estaba como mancillado. Entonces ahí estuvo ella pensando seriamente en el suicidio. Y después de eso, Adela, bueno, porque no se le ocurre otra cosa después de eso a la buena mujer que ganar otro premio Nobel, que dijo, ahora vais a tener que tragar conmigo. Intentaron quitárselo a raíz del escándalo. Y entonces ella dijo ahí... Adela, yo ¿ahí ya había te ganado quería preguntar... los 2, Adela? ¿Qué? ¿Ahí ya había ganado los 2?
La Fer Langevin se lo comunicó, estaba en medio de todo el escándalo del Fer Langevin cuando le escribieron para decirle lo del Nobel. Ella dijo que estaba en una situación muy mala, que no sabía si era apropiado que ella fuera, y entonces el secretario de la academia, Svante Arrhenius, dijo que no, que los escándalos y esa prensa amarillista, que no estaba llegando hasta Estocolmo, pero a las 2 semanas le dijo que era preferible que no fuera. Y entonces ella dijo, pues ahora voy. Ahí sí te quiero preguntar yo, Adela, porque estaba leyendo, ¿no? Que le asignaron el papel, la prensa le asignó el papel de vagabunda intrigante que había hechizado a un hombre casado. Y yo te quería preguntar por qué tiene de real lo que cuenta una serie muy interesante, que es la de Genius, que cada temporada está enfocada en un genio, ¿no? De la historia. Una temporada es sobre Picasso y otra temporada es sobre Einstein. Y uno de los personajes clave, uno de los personajes que más realzan en la serie es precisamente la de Marie Curie, ¿no? Y esta parte, y muestran a Einstein como que fue un colega, fue como un amigo que la animó a recoger ese Y mostró premio. su apoyo público hacia ella, según dice la serie, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, si es verdad. O sea, hombre, que Einstein lo muestran muy bueno, en la serie no lo muestran tan bueno con su mujer. Personajes como, igual se me va, pero puede ser que yo haya escuchado incluso que Chaplin en algún momento también tuvo alguna relación con Marie Curie o habló públicamente de ella, o no te suena eso, eso me lo he inventado yo. Yo tengo de Einstein esta biografía de Walter Isaak. Bueno, Marie Curie y Einstein tuvieron mucha relación. Pensé casi dedicar un capítulo, pero tampoco quería, porque Einstein chupa mucha cámara. Lo que sí fue incluir la carta que le escribió a Einstein, que está en el libro y que está perfectamente contrastada, de apoyo. Lo que pasa es que ella lo apoyó a él antes, cuando estaba en medio de todo el escándalo. Le pidieron referencias para el primer contrato que tuvo Einstein como científico a 2 profesores franceses. Y ella, cuando estaba en todo este escándalo que le apedrearon las ventanas de su casa, que ella tuvo que salir, bueno, huyendo, ¿no? Porque físicamente estaba amenazada, ella con 2 hijas pequeñas. Bueno, pues en esa época le pidieron referencias sobre Einstein, que ella conoció en el primer congreso Solvay, donde ella fue por un lado, Langevin por otro, y estando ahí fue al día siguiente de que se fueran cuando estalló el escándalo. Bueno, pues ahí conoció a Einstein, se quedó completamente fascinada con la brillantez, y cuando le pidieron referencias para Einstein, ella dio una carta muy bien argumentada y muy positiva para que le dieran el contrato, que luego consiguió. Y luego tuvieron una relación, por ejemplo, hay unas vacaciones en la Engadín, donde fue Marie con las 2 hijas, donde fue Einstein con su primera mujer, fue una de las últimas viajes juntos, y con su hijo mayor. Entonces, bueno, tuvieron mucha relación. Einstein también escribió un obituario muy bonito que no quería incluir porque, como digo, Einstein como que mucho protagonismo. Es demasiado conocido y no tanto como Marie Curie. Una de las cartas más sinceras y más escritas con el alma que recibió en esa época tan turbulenta es la de Einstein. Luego también yo encuentro que tiene muchísimo mérito que el hermano de Pierre le escribió una carta pública a los periódicos, indignadísimo, defendiéndola a ella sin poner ninguna condición. O sea, que como que ella tenía derecho a tener relación con quien quisiera. Y que, bueno, porque es que en los periódicos dijeron cosas muy, muy graves. Dijeron que la muerte de Pierre pudo no ser un accidente, sino que pudo ser un suicidio o incluso un asesinato. Entonces, que dijeron auténticas barbaridades. Entonces, su cuñado Jack es otra de las cartas que reproduzco. Está la de Einstein, que Einstein entonces era un don nadie. O sea, su primer contrato lo tuvo después. Allí llegó a esa conferencia Solvay, bueno, como un enfant terrible, pero que no tenía ningún puesto científico. Y entonces Marie le escribió una carta de un apoyo clarísimo, como diciendo, aquí hay un genio. O sea, no ha cristalizado, pero como que se le debe venir. Y luego él le escribió, en los momentos primeros, antes de esta carta, una carta de apoyo muy, muy sincera. Pero luego, bueno, tiene también el caso de la carta de Jack. O sea, tuvo un núcleo muy
cercano que la apoyó incondicionalmente, pero luego tuvo un país entero, y luego en la misma Estocolmo, en el ambiente, en el comité de los Nobel, que le pidieron que no fuera. Entonces fue un acoso desde muchísimos frentes. Fíjate qué curioso, y yo voy a hacer 2 preguntas rápidas porque os tengo una sorpresa que me está pidiendo paso. Entonces le voy a hacer a Adela 2 preguntitas rápidas porque qué curioso que uno de los pasajes más importantes y el que de hecho le hizo pensar en quitarse la vida fuera este, ¿no? Y en el que además tuvo que ser desolador porque ni siquiera, del que más estamos hablando, ni siquiera la persona, como tú dices, que por la que ella le volvió a recuperar la ilusión, estuvo a la altura. Entonces, después de todo eso, ¿tú crees que Marie se recobró también emocionalmente? ¿Fue feliz? ¿Recuperó la felicidad? Yo creo que sí, porque, bueno, por ejemplo, en el caso, bueno, tuvo una relación preciosa con sus hijas que fueron creciendo y ella disfrutó y tuvo una relación apasionada, tanto sus hijas con ella como ella con sus hijas, que era un idilio, o sea, vivían ellas para su madre y su madre para ellas. Hay una imagen que yo quería que hubieran incluido en el libro, que está en la Biblioteca Francesa, de una tarjeta postal que le escribió Irene a su madre con un problema resuelto, cuando tenía como 10, 12 años, con una resolución de una ecuación de segundo grado. Entre muchos besos y muchos de estos, como para estar a la altura de lo que su madre quería de ella. Entonces tiene muchos pasajes donde demuestra que ella, digamos que aquello pasó, pero ella siguió viviendo y siguió disfrutando de sus hijas, por ejemplo, pero también pues de la ciencia, del deporte. Ella era una amante de las montañas, del ejercicio físico. Y luego también hay una cosa, con Paul Langevin, a pesar de todo, siguió teniendo una relación particularmente estrecha. Por ejemplo, cuando su hija y su yerno descubrieron el experimento clave por el que le dieron el premio Nobel también a ellos, lo primero que hizo fue ir a buscar a Paul Langevin para ver los 4 juntos la repetición de ese experimento. Entonces, verdaderamente ella no recobró esa relación, pero sí siguió teniendo una relación de afecto y él fue como una, bueno, no sé, como una referencia para ella. Yo no lo entiendo, ¿no? Después de que él decía que estaba con las manos atadas por sus hijos. Él fue un padre muy, muy padre. Él tuvo una relación muy estrecha con sus hijos. Uno de los últimos libros que yo compré fue una biografía que hizo uno de sus hijos, André Langevin, que era Langevin-Montpet, bueno, el científico. Entonces, una relación muy, o sea, era un padre que no podía vivir sin sus hijos. Entonces él decía que estaba como atado, ¿no? Pero de alguna manera recuperó la relación con su mujer, que fue la que desencadenó. Bueno, su mujer la amenazó de muerte a Marie y lo pensaba, o sea, que verdaderamente él la creía a ella capaz de hacerlo. Con lo cual, pues la relación, bueno, una de las cosas que cerró ya el capítulo del amor completamente, pero yo creo que incluso la relación con Langevin la recuperó y siguió viviendo. Hay un pasaje muy, muy poco conocido, que es una carta que le escribe a una de sus sobrinas que estaba pasando por problemas de depresión. Entonces le habla de la época en la que ella estaba tan enferma y le refiere que ella en esa época que no podía hacer nada, ni siquiera leer, trabajar, estudiar, que veía los gusanos de seda que sus hijas estaban criando, cómo esos gusanos seguían desarrollando su tarea, haciendo sus capullos, sin saber si iban a llegar a tener el premio de transformarse en una mariposa. Entonces ella hablaba de ese impulso vital de seguir haciendo lo que cada cual tiene adjudicado y como que la vida hay una fuerza por encima de cada uno. Entonces yo creo que ella estuvo siempre fiel a esa fuerza. Hay que seguir avanzando, hay que seguir ayudando a otros. Qué maravilla. Bueno, a cada uno le ha puesto en su sitio la historia, ¿no? A Marie Curie con sus 2 premios Nobel, tal, y a este señor, pues bueno, ha quedado a los ojos de todas las, pues como un cobarde, que es lo que era, que dejó que ella fuera la que se llevara todo ese ataque, todo ese odio, y después encima, pues sí, pues te apoyo cuando a mí me venga bien y mi mujer no te amenace de muerte. Bueno, Chechu, antes de que entre la sorpresa, dime. ¿Cómo? ¿Ibas a decir algo? Tenías cara de... Y de hecho, Marie Curie tiene calle en La Cartuja, de la Expo 92, y este señor no. Bueno, este señor hay quien dice que no tuvo el premio Nobel,
por, digamos, con una penalización por todo esto que pasó, ¿no? Con Marie Curie. O sea, él hizo muchos descubrimientos y fue, por ejemplo, mentor de varios premios Nobel. Y él fue una persona extraordinariamente brillante, que, por ejemplo, bueno, su referencia, su ídolo fue Pierre Curie, y él, por ejemplo, explicó 2 de los descubrimientos experimentales que hizo Pierre Curie, la clasificación de las sustancias respecto a sus comportamientos magnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Él encontró, bueno, Pierre vio que las causas de los comportamientos magnéticos de estas sustancias eran distintas, y Paul Langevin encontró la diferencia, las diferentes causas del diamagnetismo. Y luego Pierre Curie, cuando era un adolescente, descubrió el efecto piezoeléctrico, y Paul Langevin aplicó el efecto piezoeléctrico para el desarrollo del sonar. Y luego, bueno, fue verdaderamente un científico muy, muy brillante también, a quien posiblemente pues no le concedieron el Nobel porque quedó marcado por este escándalo. O sea, normalmente la vida amorosa de los hombres no ha tenido nunca ninguna repercusión en su trayectoria política, científica, literaria. En el caso de ella, por supuesto, sí. Y él, que fue, digamos, el culpable de haber mancillado un nombre que después de morir fue un icono en Francia, porque Pierre Curie antes de la muerte estaba, digamos, abandonado, ¿no?, por la ciencia francesa. Bueno, pues ¿en qué mejor momento llega nuestra sorpresa musical de hoy? Ella, aparte de periodista, es músico en ciernes. Veo que con la tecnología igual no tan bien ahora. Te escuchamos y te vemos, María Carbajo, ahora sí, ahora no. Y todas las semanas queremos recuperar la música en directo en el programa. Entonces, hoy la hemos invitado para que esté con nosotros unos minutitos y nos interprete un tema músico-vocal. Pero bueno, pues se nos va. Así que retomamos con la otra pregunta que te iba a hacer, porque fijaos qué interesante, ¿no? Cómo esta dimensión humana sí que a las mujeres les ha afectado tanto a lo largo de... Y a los hombres no nos suele afectar tanto. Efectivamente. Históricamente. Sí, bueno, históricamente incluso se dice a día de hoy que la carrera científica de una mujer y de un hombre hay un salto, hay una serie de años, sobre todo si esa mujer opta por la maternidad. Adela nos podrá decir si está de acuerdo con esta tesis o no, que se ralentiza esa carrera, ¿no, Adela? Clarísimamente, clarísimamente. En general, para los hombres tener hijos es una cosa positiva porque da una idea pues de responsabilidad, y para una mujer es algo que, bueno, que te pone un poco como en interrogación. Seguirá siendo, o sea, mi tesis doctoral tuvo un parón de 3 años con mi primer embarazo porque yo había traicionado a la ciencia, dedicándome, quedándome embarazada, sí. Entonces, el tener hijos para una mujer y para un hombre tiene efectos diferentes. Y bueno, es que es complicado, ¿no? En ciencia, por ejemplo, pues en la época en la que estás teniendo hijos, pues has terminado la tesis y tienes que hacer estancias en el extranjero, y entonces, bueno, ¿qué haces? Que te llevas el niño o te lo dejas con tu pareja y... bueno, sí, es un poquito más complicado. Los hombres normalmente se llevan a la mujer y al hijo, o se dejan al hijo con la mujer, y digamos que eso está aceptado. Total. Y las mujeres pues es un poquito más complicado. ¿Está cambiando, Adela? Pues no sé si está cambiando un poquito para atrás, porque yo, por ejemplo, en mi caso no consideraba que mi carrera era tan importante como la de mi marido, que estaba cocinando ahora por ahí. Hoy ha hecho lo hemos visto pasar de fondo. Lo hemos visto pasar de fondo. Pues él se fue cuando, a poco de casarnos, un poco antes de que naciera nuestro hijo, y yo estaba, bueno, con el embarazo estuve sola, y luego en los primeros meses del niño, que estuvieron un poquito turbulentos también. Y luego, cuando yo tuve que irme, pues se quedó él con el niño, que el niño, bueno, tuvo muchos problemas respiratorios y tal, con lo cual era también un poco complicado. Entonces yo eso no lo discutía, pero yo sé que ahora chicas jóvenes como que eso no lo plantean. Digamos, esto es así, tú te tienes que ir, yo me quedo sola, pues ya está, es lo que hay. Pero luego yo tengo que irme, pues tú te quedas con el niño. Y bueno, con ayuda de mis padres, de su madre, pero bueno, el padre y el que estaba con el niño era él. Creo que ahora hay chicas jóvenes que eso no se lo plantean así, no por no planteárselo a ellos, sino porque consideran que si se van,
bueno, yo de hecho también me creé muchísimo. Yo estuve consultando con una psiquiatra si esto sería malo para mi hijo. Y me dice, no te preocupes, tu hijo va a buscar una o varias figuras que te reemplacen. Pero cuando vuelvas, te dice, pero preocúpate por lo que tú sufras. Porque él, o sea, digamos que tienen, en sus relaciones son mucho más plásticos que nosotros. Entonces, si está bien atendido, si tiene padres, si tiene abuelos. El mío tenía 2 tías solteras que estaban pendientes de él. Dice, buscará a alguien. Y cuando tú vuelvas, pues volverás a ser tú. Entonces piensa, pero preocúpate más tú de lo que tú sufras. Pero bueno, yo leí 24.000 cosas y esta amiga no me dejó tranquila. Porque yo pensaba, bueno, igual el trauma luego está ahí, a saber qué es lo que pasa luego. Bueno, yo no soy madre, pero creo que hay una frase que es fundamental para afrontar la paternidad. Bueno, no lo sé todavía, estoy en proceso, y es que tienes que asumir que te vas a equivocar todo el rato, ¿no? Yo hay una cosa que me dijo un compañero, dice, porque antes de que mi hijo naciera, pues estaba la historia de los padres, amigos de los hijos, luego había las hipótesis contrarias, los padres autoritarios, estaba cambiando todo y no había certezas. Y un compañero decía, dice, yo creo que es muy difícil, que no se puede acertar, dice, lo único que puedes hacer es quererlos mucho y demostrárselo. Claro. Porque hagas lo que hagas, habrá cosas que hagan mal. En tu caso, yo me imagino que para una madre, por mucho que te tranquilizara tu amiga, que te diga, solamente escuchar, te reemplazará por otras figuras, pero luego volverá, tiene que ser complicado, ¿no? Enlazando también con el amante de Maride. Pero yo creo que luego hay otra cosa, y es que los hijos, creo, te digo, desde fuera, de lo que aprenden es del ejemplo. Yo tengo solamente hermanas pequeñas y es verdad que aprenden, hay cosas que me gustan a mí, yo qué sé, Camilo Sesto, que tú ves a una niña de 24 años escuchando Camilo Sesto, no es que te lo escuchaba a ti de pequeña, hermana, ¿no? O los Beatles. Y yo creo que transmitirle cosas positivas y cosas sanas y verte a ti feliz es el mejor patrimonio que le puedes dejar a tus hijos, ¿no? Y dedicándote a algo que te apasiona. Era lo que yo me planteaba, pero bueno, aún así pues tenía muchísimas dudas, claro. Eso era lo que yo pensaba, digo, el mejor patrimonio es que tú hagas algo que te apasione. Entonces que ellos vean una vida, en lugar de estar en casa y sacrificada, yo que me sacrifiqué por criarte a ti. Bueno, en general en el ambiente en el que yo me he movido, todas las mujeres trabajan. O sea, la gente las de mi edad, un poco mayores, un poco más jóvenes, todas trabajan. Excepto un caso particular, y en ese caso particular, tras la crisis adolescente, ella perdió completamente la autoridad sobre su hijo, porque lo que él pensaba era, tú estás en casa, tú no estás en la calle, tú no sabes nada, tú no me puedes decir nada, no tienes autoridad sobre mí. Entonces tiene que ser muy duro que tú estés en tu casa, que te dediques a tus hijos, pero yo creo que eso un poco pasa, porque yo recuerdo pensar algo así sobre mi madre. Sí. ¿Qué me puedes decir? O sea, mientras que es niña, pues fantástico, tú estás ahí, siempre que quieras estás ahí, pero yo recuerdo que mis hijos, que los dos, particularmente mi hija pequeña, han sido muy independientes. A partir de los 7 u 8 años, si ellos están felices con sus amigos, mamá, piérdete, estorbas. Además, yo creo que en esa dosis de machismo que todos tenemos muy inculcado, a mí me pasaba de pequeña y de adolescente que yo sentía un cierto desprecio y no respetaba nada a cualquier mujer que decidiera quedarse en su casa. Y a tener... Eso pasa mucho. Entonces muchísimo. Tú te sacrificas o te quedas o crees que es lo mejor para tus hijos, entonces ¿qué les puedes enseñar si no tienes autoridad, si no te respetan? Y ahora entiendo que el respeto ha de estar en una persona que decide libremente lo que quiere hacer y lo que le va a llenar, y eso es lo respetable. Lo demás, ni yo ni nadie es nadie para pensar que tiene más o menos autoridad. María Carbajo, ¿nos escuchas ya y nos puede...? Os escucho y no sé si me escucháis a mí. ¿Me escucháis sí. a mí? Bueno, pues... Hola a todos. Adela, esta es una... Voy a cerrar aquí, que tengo 1000 ventanas, 1000 chats y no sé qué. Como decías, periodista, está haciendo sus primeros pinitos musicales y además está preparando un libro. También hay aspectos de la ciencia que yo sé que no valen para nada, pero se aplica el método científico y esta señora y yo los utilizamos para investigar a los Beatles. O sea, no nos van a dar un Nobel, no vamos a aportar nada a la sociedad, pero una risa nos echamos. Entonces... Ella tiene unos hilos maravillosos explicando todo lo que hay detrás y en el entorno de cada uno de los discos de los Beatles y de otra serie de efemérides. Y bueno, vamos a verla debutar, creo, en un medio de comunicación en público. Va a tocar maravilla. Sin presión, María?
Me vais a ver hacer el ridículo, yo diría un poco. Seguro que no. Así que un cuéntanos público un poco, o si quieres, te escuchamos directamente. No, os cuento. Bueno, Marta me ha liado, porque Marta es muy de liar a la gente. Tela. No, nada, ¿no? Nada, tú jamás. Nada. Y bueno, yo llevo tocando la guitarra, iba a decir un año, pero no es verdad, porque en un año la he cogido muy poco en realidad, pero bueno, pues ahí voy, ¿no? Porque es algo que siempre quise hacer y pues nada, pues me dio por ahí a mis años ya. A sus años, ojo. A sus ¿A años. cuántos, querida? 32. Bueno, A sus años, bueno. Marie Curie, que con 20 años más que tú, estaba en el frente. Así que... Todavía me da tiempo a descubrir algún elemento o algo. Sí. Elementos descubrimos todas a lo largo de nuestra vida, querida, por lo menos las heterosexuales. Bueno, es una canción, voy a coger la guitarra. Coge la guitarra. Más es periodista de ella, ¿sabes? Lo tiene todo, o sea. Yo voy a aprovechar, Marta, para contarte que vi el otro día la película de Yesterday, que si Adela no lo sabe, María no lo sabe, Chicho no lo sabe, es una película en donde tratan una realidad alternativa, en donde la gente no conoce, por regla general, las canciones de los Beatles. Sí. ¿La habéis Bueno, visto? además es una teoría pseudocientífica en la que se supone que fíjate Adela, cómo es la cosa, mientras que este chico le arrolla un coche y salta por los aires, justo en ese momento se da un fallo espaciotemporal por el cual Casualmente. Entramos en otra línea espaciotemporal en la que nunca se han hecho famosos los Beatles. Con lo cual eso tiene una serie de consecuencias a lo largo de la película, porque no son solo los Beatles, hay un montón de elementos sociales y culturales que han desaparecido. Bueno, igual es súper interesante cómo se formula la vida, pero por lo que sea hay determinados individuos que, porque en ese momento estaban sufriendo un trauma, un golpe o lo que sea, no se han visto afectados. Entonces viven una realidad alternativa como la de Regreso al Futuro. Pues yo me había afectado por cómo cantaba el protagonista. Seguro que María hubiera sido una opción mucho más deseable. ¿No te gustó? Para ser la protagonista de esa película. Nada. Absolutamente nada. Para mí destroza las canciones. Bueno, ahora hablamos de eso, pero vamos a escuchar a María. Bueno, va. Es una canción de un grupo que se llama Travis. Sí, nos suena un poquito. Yo lo conozco. Bueno, me vengo arriba y ya está, y que sea lo que tenga que ser. ¡Vámonos! I want to see what people saw. I like to see the candle come. I like to see within myself. I want to live in a world where I belong. I want to live, I want to survive, and I believe I won't live there alone. If we turn, if we we might love. The world's dark, the bitter sky. We'll never know unless we go. I like to sing my song. I like to live in a world where I've been strong. I like to live, I will survive, and I believe
Bueno, María, muchísimas gracias. Te tenemos que despedir, que estamos aquí en Overbooking, pero hablaremos de aquí a nada de los Beatles en Conversaciones en Cuarentena, de tu libro. Muchos Cuando tú éxitos. quieras. Y muchas gracias por dejarte liar, que yo seré una liante, pero la magia es que haya gente tan generosa y tan bonita como vosotros 4 que os dejéis liar. Tú me lías y yo respondo. María, un beso beso, grande. te quiero. Hasta luego. A ti, chao. Bueno, Adela, volvemos. Ya se me ha olvidado cómo se pronuncia, te voy a tener que ir 25 días a Polonia. Podowska. Y antes de darle paso, de seguir hablando de realidades alternativas con Jesús Acevedo y de que Chechu nos cuente también cositas que nos va a contar hoy, sepa ella o no que lo va a hacer, para quien nos esté escuchando y más o menos le suene Marie Curie, sepa que le han dado 2 premios Nobel, que fue científica, pero no llegue a mucho más, ¿qué te parece si hacemos como una especie de 10 motivos así por los que cualquier millennial, cualquier persona de 20 años, de 50, de 60, de 80, que tiene ahora mismo tiempo para buscar datitos en Google, para interesarse un poco más sobre la figura de Marie Curie, 10 motivos por los que debería interesarse en esa figura? Yo creo que nos da, ¿no? Sí. Venga, pues por ejemplo, el primero. El primero, bueno, a lo largo de toda su vida que no se rindió, tuvo muchas dificultades y las superó. Entonces, bueno, hoy que todos sabemos que el ejercicio físico es fundamental, pues esta señora no solamente fue una ciclista de las pioneras, sino que montó un colegio para sus hijas, especialmente, o uno de los motivos era para que hicieran ejercicio físico. Ella estaba convencida de que el ejercicio, la educación física era tan importante como la intelectual. Uno. Y, bueno, eso ya es que no se rindió, ya es una clarividencia. Siguiendo con el ejercicio físico, ella era una apasionada de la naturaleza, de los espacios naturales. Ella le daba la vida, literalmente, porque se iba del laboratorio lleno de radon que la iba carcomiendo por dentro, el pasear por los Alpes, el pasear, bueno, por los bosques cercanos a su casa, al estar en contacto con la naturaleza. Estamos hablando de una época final del siglo XIX, principios del XX, donde, bueno, lo del campo era de los paletos, los desgraciados que no podían salir de él. Entonces, el amor por la naturaleza es algo que también descubrió María Skłodowska desde muy joven y lo disfrutó casi hasta que se murió. Entonces, bueno, a la hora de encontrar cosas que disfrutar, el ejercicio físico y la naturaleza, luego también nos da lecciones de cómo sobrevivir en épocas difíciles. Cuando estamos pensando, por ejemplo, ahora en el confinamiento, yo pienso en el confinamiento que su madre vivió, porque su madre le diagnosticaron, bueno, tuvo los síntomas de la tuberculosis. Cuando ella tenía como 3, 4 años. Entonces, desde ese momento, su madre vivió un confinamiento en su casa. Comía con sus propios platos, se lavaba su ropa aparte. Estamos hablando de una época que, bueno, las facilidades como el agua corriente, pues no sé yo si en su casa de Varsovia tenían todas estas facilidades o en el grado en que tenemos ahora. No las abrazó, no abrazaba a sus hijos. Entonces, si pensamos que es duro estar confinado en una casa, yo es que no me puedo imaginar estar con tus hijos cerca y tener una hija como era Mania, que tenía pasión, María cuando era pequeña, la llamaban Mania en su casa, que tenía devoción por su madre, que se fuera corriendo para su madre y su madre no dejara que se le acercara. Está pasando estos días en muchos hogares españoles. Bueno, sí, yo sé que hay muchos profesionales sanitarios, médicos, médicas, enfermeras, que para quitar ese riesgo se están yendo a otro sitio o si van a su casa, pues ponen distancia con todo el mundo. Pero esto es algo, digamos, temporal. En el caso de Bronislava Bohuski, la solución para Bronislava era morirse, o sea que no tenía cura. Recordar, y esto yo creo que lo podemos hacer con Bronislava perfectamente, cómo la maldición de la tuberculosis desapareció gracias en una gran parte a una mujer, a Dorothy Hodgkin Crawford, es una de las mujeres de las que hablo en Sabias. Qué bien acompañada está Adela siempre. Pues Dorothy Hodgkin Crawford descubrió la estructura de la penicilina, que fue el paso primero para sintetizarla, porque Fleming descubrió el efecto de esta sustancia que segregaban los mohos, pero cultivar mohos no daba penicilina para curar
a prácticamente nadie. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial no había cura para la tuberculosis y Bronislava Boguska vivió este encerramiento. Entonces, María Skłodowska abrió otro campo, el campo de la radioterapia. Vale. ¿Alguna cosita más por la que se te ocurra a ti? ¿Algún motivo más? En el campo científico, por ejemplo, ¿cómo resumirías tú realmente los grandes aportes que ha hecho y que a día de hoy nos influyen? Abrió la puerta al mundo del núcleo atómico, toda la química nuclear, la física nuclear. Ella no descubrió que existía un núcleo, pero ella descubrió las claves o las pistas que nos daba ese núcleo. O sea, el descubrimiento de la radioactividad es un descubrimiento enorme. Ella no descubrió la física cuántica ni la desintegración. Bueno, ella descubrió los efectos de la desintegración de los átomos, que luego la energía que se emitía la explicó luego Einstein con su archifamosa ecuación. Pero fue ella la que tuvo que abrir una puertecita y luego ya entraron muchísima gente. Y esa puertecita estaba ahí, pero grandísimos científicos pues no se habían atrevido a franquearla por miedo. Entonces ella no tuvo miedo. Había algo inexplicable, algo que emitía energía sin haberla captado antes. Eso tiró para atrás a muchísimos científicos porque violaba el primer principio de la termodinámica. Algo emite energía sin haberla captado antes, y ella no tuvo miedo de intentar seguir por ese ámbito. Yo creo que el espíritu científico está ahí. El espíritu científico es preguntarse por qué. Entonces ella quería entender por qué y no tuvo miedo a las dificultades. Y luego, otra cosa que también yo creo que se puede destacar de ella es, tras la guerra, ella ayudó a salvar la vida de incontables soldados, ella personalmente, y luego todas las chicas y todos los medios que ella puso para salvar a muchos soldados. Pero tuvo ese experimento tan terrible, esa experiencia tan terrible de la guerra. Ella decía que para odiar la guerra habría bastado con contemplar uno solo de los cosas terribles que ella vio a lo largo de los 4 años. Bueno, pues cuando la guerra terminó, tampoco descansó después de toda esa odisea, pero entonces comenzó a trabajar por la paz. Madre mía. Bueno, entonces, chicos, les veo meter muy poca baza a Jesús Acevedo y a Chechu Carrillo, porque yo creo que están muy muñecos, están disfrutándote, Adela, como niños chicos. Yo lo he dicho al inicio de este programa, yo he venido aquí a aprender porque de química no tenía nada que aportar. Y digo, esta señora tiene tanto que enseñar que yo me voy a quedar callada, yo nada más que voy a escuchar y voy a ir ¿Tú te lo estás pasando bien? Reteniendo títulos de libros, reteniendo escritoras para investigar luego. Chechu, ¿tú te lo estás pasando bien? Yo me estoy divirtiendo mucho porque es una cosa que yo no sabía. Yo también tengo un poco de espíritu científico. Yo también me estoy preguntando todo el rato el porqué de estas cosas y me está resolviendo las dudas. ¿Qué es lo último de lo que te has preguntado el porqué, Chechu Carrillo? ¿Referido a ciencia o referido en general, en la vida, se puede aplicar el método científico a los bits, no se va a poder aplicar a cualquier otra mierda. Ha sido una cosa bastante banal y es por qué ¿Vale? estamos en pleno estado de cuarentena, no se puede salir de casa, por qué la gente sigue saliendo. Es una cosa que yo cada vez que estoy trabajando en Amazon, que son 10 horas haciendo lo mismo, digo, pero si no se puede, ¿por qué la gente puede? Fíjate. Bueno, pero hay gente que puede y que lo necesita. No se nos olvide eso, no seamos patrulla de balcón. No seamos hechos de vigilancia. A la gente que va por la calle, que como normal, grupos... No, tú dices que se va dando el paseíto, que claramente se ve que está dando un paseíto. No es Como cualquiera de nosotros vemos a más de un vecino que dice, tú, este está pegando el paseíto por octava vez en el día de hoy. A ver, yo ayer fui a tirar la basura, porque bajo como una vez cada semana y pico a tirar la basura, y reconozco que de vuelta... Marta, pues la casa tiene cole un poquito, ¿eh? No, a ver si vas un poquito más, ¿eh? A ver qué estás pasando con la cuarentena. Te estás colando, Martita. Es que, claro... Yo te digo que baje todos los días, pero... Yo es que normalmente cuando me echo novios para que me tire la basura, me friegue los platos, entonces ahora me toca a mí. El caso, que luego de vuelta... Tú estás como Ross, ¿no? Tú estás como Roqueles, ¿no? Claro. Ahora mismo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ya te las haré, anda, que si no... Me la he visto, pero hijo, no sé. Yo sé que el otro día hice un muñeco con el trípode y le puse Yoko Ono, ¿vale? Sí, no hablemos de ese hecho, porque de ahí también me he preguntado yo el por qué. Yo vi la foto en Twitter y dije, ¿por qué? El problema no es por qué, el problema es por qué deshice el muñeco a Adela, que le puse una camisa, le puse cabeza, sombrero, todo. Lo deshice porque digo, soy capaz de levantarme de noche y asustarme yo misma. Claro, sin acordarte de qué era esto.
Efectivamente, pero ¿qué le pasó a Ross Geller? Ya sácanos de la duda. ¿No? Que estaba en una época en cuarentena y estaba sin ducharse, sin tirar la basura, Mira, entonces... perdona. Bueno, pues el caso es que de vuelta compré pipas. Y yo iba como si viniera de comprar droga, porque digo, es que me van a ver y me van a gritar, has bajado solo por pipas, eres una tal y cual. Entonces, Las pipas en ocasiones son bienes de extrema necesidad. Entonces... efectivamente. Cada vez que tengo contacto con alguien de España me preguntan, pero ¿podéis salir a hacer la compra y podéis ir las dos juntas? Y no dicen nada y digo, yo no sé qué clase de cuarentena se está viviendo en otros sitios, pero aquí es tan light, tan que no pasa nada. ¿Y por qué? ¿Por qué no pasa nada? Lo puedo saber por las declaraciones que hace Boris Johnson cada X, pero en fin. Que es una gran referencia, igual que Conectando Trump para con... todos nosotros. ¿Cómo? Que el señor que le da la referencia a Chechu es una gran referencia para todos nosotros, igual que Donald Trump. Sí. Bueno, pero fíjate, Chechu, que volviendo a Marie Curie, volviendo a las cosas que científicamente te interesan, yo creo que es un gran referente de lo que Adela Chechu Carrillo le llama, bueno, vale, el palantismo. Es decir, en la vida, tú tirar pa'lante. Sí. ¿Sabes? Donde otros no se atrevieron que dijeron, esto va en contra de la primera ley de la termodinámica, pues yo pa'lante. Eso es una excusa. Eso para el palantismo es una excusa. Tú si de verdad quieres hacer algo, si de verdad te estás preguntando cómo es algo, tú tiras para adelante. Por eso antes le he preguntado por los momentos más bajos, un momento bajo esta señora en la que haya decidido, adiós Jesús. Y fue por cosas externas, porque claro, ella de por sí va para adelante. Y ya me iba a meter en el tema periodístico de la prensa amarillista. ¿Desde cuándo está haciendo daño? ¿Desde cuándo está ahí metiendo el dedito en la herida? Pobre Marie Curie. Yo creo que tuvo el debut. Bueno, comenzaron con el affair Dreyfus, que lo frieron, pero entonces no era solo la prensa, pero el coger unas cartas personales y hacerlas públicas, eso ya es el debut por todo lo alto y casi destrozar a una persona. Sí, yo para creo mí que fue el gran debut. Sí, para mí con lo que me quedo es con que después de eso, y es muy importante también eso que has comentado, que ella en ese momento de ataque, de desamor, de tanto problema a la vez, hasta enfermó y no podía escribir, no podía leer, no podía trabajar, y cuán importante es en la vida a veces aceptar que no estamos en nuestro mejor momento, ahora nos está pasando, y ser generosos con nosotros mismos, que no hace falta hacer pan, que no hace falta estar productivo todo el día, que seamos un poco, que todos vamos a estar tiesos de dinero, asumámoslo. Que, no, Adela, es un poco el aprendizaje, porque esa señora, después de pasar esa etapa, que ahora nos va a decir Adela cuánto tiempo estuvo, digamos, en barbecho, pues siguió innovando en la ciencia, siguió haciendo aportes científicos súper importantes y se fue a una guerra a salvar vidas. Sí. Bueno, ella reconoció en esa carta que le escribe a su sobrina que lo único que podía hacer era ver a los gusanos de seda haciendo capullos. O sea, que no podía hacer absolutamente nada. Estaba en la cama, creo que lo único que hacía era tomarse temperatura todos los días y anotar el dolor que iba teniendo, la inflamación, si bajaba, si subía, supuraba, bueno, todas las cosas, pero ya está, y luego ver a los capullos de seda. O sea, no podía Claro, porque otros capullos no los podía ver porque no había redes sociales en esa época, ¿sabes? Pero para que veáis... casa a intentar tirarle piedras los otros capullos. Hombre, pero para que veáis lo importante, yo creo que Marie Curie sería de las mías y estaría muy a favor... No, muy a favor del derecho a la intimidad, para que veáis lo importante que es el derecho a la intimidad, la protección de datos, cómo a veces es importante la libertad de expresión y cómo es importante el derecho a la información. Vosotros, sobre todo tú, Marta, que manejas con mucha experiencia en periodismo, pero cómo hay líneas que no se pueden traspasar. ¿Qué le pasaría hoy a alguien que publicara unas cartas como las que se publicaron en ese momento, Jesús? Bueno, pues le caería una gordísima, le caería una multa gordísima. Eran robadas. Encima, o sea, no estoy hablando ya de la vía de protección de datos, que estemos hablando de una multa al que se la haya robado o al medio que lo hubiera publicado, sino te estoy hablando de un delito penal que aquí en España pues sería revelación de secreto. Imagino que en Francia, ¿no? En Europa sería algo muy, muy similar. Entonces podría acarrear incluso penas de cárcel a la persona que, bueno, que se lo hubiera robado, que lo hubiera publicado, y una indemnización bastante cuantiosa. Pero en aquella época, fíjate,
aquí voy yo un poco, ¿no? A hablar de mi libro, ya que hemos hablado del otro libro bueno, pues voy a hablar de mi Sabias libro. también, otro que tienen que leer porque ahí hay más mujeres y también hay, bueno, es una locura. Pues precisamente, fijaos, todo lo que hablamos ahora del cumplimiento normativo del preventivo, de lo que se llama el compliance, está muy relacionado. Es el complier, porque para mí es jugar dos personas con No, players. compliance. Fíjate que es algo tan raro para nosotros. El compliance es como hacer el check, ¿no? De que todo está bien, sobre todo en las entidades anglosajonas. Y el compliance se refiere más a una filosofía, ¿no? A una cultura preventiva. Y nosotros cuando hablamos de legalidad, parece que estamos pensando siempre en lo que no debo hacer. O sea, no tengo que hacer esto para no ir a la cárcel. Sin embargo, el compliance, que es más con el modo de vida que yo me identifico, por eso soy un abogado más alternativo, ¿no? Implica una ética, y es decir, qué podemos hacer para que la sociedad vaya mejor. Entonces, creo que tres ejemplos fundamentales. El derecho al medio ambiente. Imagínate, en aquella época el medio ambiente a nadie le importaba. Ahora estamos viendo las consecuencias, ¿sabes? De no respetar el medio ambiente y cómo nos afecta a la salud de todos, ¿no? A la salud pública. El derecho a la intimidad, que ya, bueno, casos evidentes como el de Marie Curie, pero fijaos, el derecho a la igualdad, o sea, el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con todas estas cosas que habéis dicho, de la conciliación, de lo difícil que es, que no es cuestión de que tengamos que estar en ciclos sesgados y que por un simple número tengamos que estar en un sitio y en otro, sino la concienciación de apoyarnos unos a otros, de no ir con el recuento, sino de facilitarnos la vida, como contaba Adela, ¿no? Con su marido, ¿no? Pues, oye, porque a su marido también pueda tener un permiso por ser padre, que antiguamente el permiso básicamente quien lo disfrutaba era la madre, ¿no? Sí. Y que las responsabilidades estén compartidas. Ahora, que no me digan a mí el Estado cuál tiene que ser mi responsabilidad, sino que tengamos la ética y la concienciación de saber que esto es un 50-50 y que cada uno aproveche mejor sus cualidades. La empatía, pues ¿no? eso, Que parece que el ser humano, hasta que no le da las cosas en la cara, no se pone en el lugar del otro, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, pues claro, y con esto termino, Marta, sí. Son regulaciones que tienen el rechazo de muchísimas entidades, que suelen ser muy arcaicas, en donde ni el medio ambiente, ni la igualdad, ni la intimidad, ni el tema de los consumidores es importante, sino simplemente el ganar dinero. Y el que no te multen, ¿no? El no multismo. Y que no te multen. Por ahí, con esto iba a terminar, como me conoces, qué buen periodista eres. La idea no es qué tengo que hacer para que no me multen, sino qué tengo que hacer para conseguir una convivencia más efectiva entre todos, en todos los aspectos, en toda la sociedad. Y si por lo que sea me equivoco, porque todos nos podemos equivocar, no somos perfectos y cada día aprendemos, y aquí Adela hoy nos está enseñando cómo cada día podemos aprender de cosas maravillosas, como estamos aprendiendo de Marie Curie, ¿no? Pues, y superarnos, y superar las dificultades cuando nos equivoquemos, que nos equivocamos todos. Así es, y superarnos, pero que no caigamos en los mismos errores, sino que vayamos aprendiendo del pasado y que demostremos que por lo menos tenemos la voluntad de ser un poquito mejor. Bueno, pues Adela, ahora los últimos minutos del programa, ellos van a hacer una pequeña seccioncita, entonces te invito si quieres a que te quedes con nosotros estos últimos minutos, pero no te quiero robar mucho más tiempo, como tú quieras. Y que ya se le va a enfriar, al marido de Adela se le va a enfriar la comida, hombre. ¿Vale? La comida. Y mi hija también anda por ahí. La pobre, nada. Me mete muchísima presión porque hace yoga 1 hora al día, corre medio maratón por aquí dando vueltas por la casa. Hay que cuidarse. De una forma impresionante. No, pues me he puesto la ropa de deporte porque cuando terminemos también... Claro, te despedimos y luego pues en el YouTube lo tienes porque Chechu nos va a hacer un resumen rapsódico de todo el programa de hoy, así que eso te va... No están protestando por ahí, voy a quedarme. ¿Cómo se quedará la gente, amigos? ¿Habéis visto? Entonces vamos a hablar de las dos cositas muy rápidas. Lo primero, queremos hablar con Jesús, y tener una científica nos viene bien, de las realidades alternativas, porque lo que más nos sorprendió de la película de Yesterday, ¿verdad? Que quiero ahora que me hagas un poco tu crítica, Jesús Acevedo, es ese universo, esa realidad alternativa
se está hablando mucho de George Orwell, se está hablando mucho de Aldous Huxley en este encierro. De Un Mundo Feliz, que precisamente han anunciado, ¿no? En esta De semana la serie, ¿no? 1984, de un montón de películas distópicas, las que, pues no sé si os pasa a vosotros, yo muchas veces cuando me levanto digo, pero es que espera, es que no estoy dentro de una de estas películas distópicas, de verdad. ¿Qué me está pasando? Sí. Hay algo, esto es como la guerra de los mundos, que ha venido un virus y es quien nos ha metido en vereda a todos. Entonces, No, pero sobre todo, Marta, yo creo que fueron los primeros días, ¿no? Ese viernes de marzo que no sabíamos qué iba a pasar, sí. en donde veíamos las grabaciones de tanta gente en el Yo era supermercado. negativista, yo era de las que decía, no, esto no es tan grave. Yo también. No, yo también, yo era igual, no es para tanto. Yo lo confieso, vamos, yo no. Y precisamente, pues parece que estamos viviendo esa realidad distópica, ¿no? Y otra película que vi ayer, que te recomiendo, si no la has visto, porque te va a encantar, que es una auténtica locura, que es muy de Sitges, tuvo algún premio en Sitges, creo. ¿De Sitges y de Meses? De Sitges y de Meses. Ana y el Apocalipsis. Bueno, el título... Un musical zombie, o sea, zombies, un musical con zombies. ¿Es lo que le falta quizá a este Apocalipsis, en los zombies, Jesús Acevedo, tú crees? No, porque es que además la película está rodada, o sea, la película se presentó en Sitges hace 2 años y la película empieza con el padre contando, bueno, no pensábamos que este virus que ha mutado de la gripe se convirtiera en algo tan mal y se ve a la gente corriendo y tú lo estás viendo 2 años después. Y dices, te digo una mío, cosa, yo no sé si prefiero esta pandemia a una en la que te conviertes en zombie y dejas de pensar, que también eso alivia un ratito. Bueno, hazme la crítica de Yesterday, ¿qué te ha parecido? Hazme un poco la reseñita, a ver. Lo mejor de la película es cómo pone en pie la suerte que hemos tenido en nuestra realidad, seamos nosotros unos alternativos o no, seamos la realidad, ¿no? Por derecho, de lo maravillosas que eran las canciones de los Beatles, y no solo maravillosas que eran, sino la suerte que tuvimos de que compusieran esas canciones y que las interpretasen y que las cantasen quienes las cantaron. Y lo increíble que es que haya tantas. A mí todavía me sigue sorprendiendo que en 7, 9 años de carrera publicaran, que no escribieran, más de 200 canciones, de las cuales decenas son número 1. ¿Te das cuenta? A mí da la sensación de que la gente, o sea, escuchando a Adele con Marie Curie, ¿no? Bueno, los Beatles, ¿no? Cuando Marie ves Curie, así... ¿no? Ya la has rebautizado tú. Marie Curie. Hay un dato gracioso de alguien que le escribieron a una persona que estaba viviendo en la calle Marie Curie, entonces pusieron Marie Curie. Oye, que igual los amigos la llamaban Marie Curie. Marie Curie, vamos a hacer merienda cena. Marie Curie, vamos a hacer brunch. Pues, Marie Curie, vamos a descubrir. ¿Cómo la tendrías tú en el WhatsApp, Adela? ¿Cómo la tendrías tú en el WhatsApp? Bueno, ella era muy francesa en el sentido de que se trataba de usted con casi todo el mundo, excepto con Paul Langevin. Entonces decían que eso era un indicio de que había intimidad sí o sí, que no se trataba de usted. No tenía nombre familiar ni con él, ni es nombre cariñoso. Madame Curie, qué maravilla. Bueno, pues eso, esa distopía, lo que nos han aportado los Beatles. Y luego además hay unas escenas que no las vamos a desvelar, pero que son muy maravillosas y que cualquier fan salvo cuando canta el protagonista, porque aparte de no tener nada de carisma, no sé por qué no te han puesto a ti, Marta, pero no canta nada bien. Entonces te das cuenta cómo tantas y tantas obras forman parte de un trabajo en equipo. ¿A ti te ha sacado de la película el hecho de que este señor no cante bien? No cante bien, no tenga carisma, me parezca ridícula la relación que tiene con las chicas, y lo único bueno para mí son las canciones. O sea, he revalorizado las canciones de los Beatles. Yo no soy un mega fan como tú, pero sí valoro el legado musical que nos dejaron. Y a raíz de ahí, ¿sabes de qué me ha entrado ganas, Marta? De revisitar uno de los mejores juegos que se han publicado nunca, tanto en la Xbox como en la PlayStation 3, que es el Rock Band dedicado a los Beatles. Pues mira, debo decirte que cuando acabe el confinamiento y podamos estar aunque sea 1 metro, tengo la batería, edición limitada, el bajo y el micrófono con el Beatles Rock Band. Así que... Has abierto el cajón. ¿En la PS3? Claro, y la PS3 también la tengo. Yo es que no la tengo aquí. La tengo en mi almacén, ¿sabes? Como la de Indiana Jones. Entonces, invitadísimos. Pero en cuanto pueda escaparme a cogerlo, nos echamos unas partiditas online. No hace falta. O cuando acabe esto, invitadísimos estáis a Villa Navarro
y nos pegamos aquí una... Y seguro que lo hacemos mejor que el señor de Yesterday. Bueno, tú te has Porque ya quedado... para terminar, o sea, nos cuenta lo que sería una vida sin los Beatles. Pero Adela, ¿qué Y piensas sin la tú que hubiera Coca-Cola, sido... ¿no? Y sin un montón de cosas. Sí, Bueno. sí, pero no hagas spoiler, Marta, no hagas spoiler. Hombre, Marta, hombre. Por favor, ya. Y sin HP, no diré que es HP en la película. Adela, ¿qué sería hoy nuestra vida actual sin Marie Curie? Sin el legado de Marie Curie. Estaríamos muertos. Pues, bueno, como digo, fue la que abrió la puerta al núcleo atómico. Yo creo que se habría abierto, pero más tarde. Entonces, la radioterapia habría también venido, pero también más tarde. Y a lo mejor, pues ahora estábamos en un estadio mucho menos avanzado. Menos desarrollado, ¿no? Claro, el radio lo que se usaba cuando ella descubrió el radio, que era bien radio, bien ampollas de radon, ya no se usan, pero se usan unas cosas, unos derivados. Bueno, ahora, por ejemplo, se usa los radioisótopos como el cobalto, que no tienen partículas alfa, bueno, pero básicamente la idea viene de lo que ella descubrió. Y luego todo el conocimiento que se tiene de la materia a un nivel profundo, sabemos que hay un átomo, que hay una corteza electrónica, pues todo eso, el paso primero, la puerta primera para entrar ahí fue ella quien la dio. Digamos que la ciencia iba avanzando y si no es ella, lo habrían hecho otras personas, pero puede que lo hubieran hecho más tarde o que lo hubieran hecho de una forma distinta. Entonces, de entrada, conocimiento intrínseco de la materia, la estructura atómica, del núcleo, todos los conocimientos de los comportamientos de la energía nuclear, por ejemplo, tratamientos de radioterapia y otros tratamientos físicos, porque ya, pues no sé, hay hadronterapia, protonterapia, muchas terapias muy sofisticadas. Los rayos X no los descubrió ella, pero ella fue de las personas primeras que propició en la Primera Guerra Mundial el uso masivo de los rayos X para localizar las balas. Pero claro, a partir de ahí luego ya se usaron masivamente en muchísimos ámbitos más. Entonces ella cogió un descubrimiento científico calentito, recién hecho, y lo puso en el mundo. Los rayos X se descubrieron en el 95 y ella comenzó a usarlos en el 2014. O sea que en el mundo de antes, que ese tiempo... En 1914, ¿no, Adela? Sí, claro, en el 1914, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el coger las herramientas de la ciencia y usarlas ya para salvar vidas, el abrir nuevos campos, bueno, ahora justamente la ciencia es lo que nos salva y lo que nos da seguridad. Toda la gente que está investigando, no solamente vacunas, en los hospitales están haciendo investigaciones sobre la marcha. ¿Por qué personas sanas, sin ninguna enfermedad previa, sin ningún problema, por ejemplo, respiratorio, están teniendo esa reacción autoinmune tan desmesurada? Bueno, se le están dando antiinflamatorios, se está haciendo investigación, es ensayo y error, porque son gente que no respira, ¿no? Bueno, hay un médico, creo que es granadino, que dice que, bueno, mi hijo decía que el virus es una mierda, o sea, que es un virus que no hace mucho. El problema es que los sistemas inmunitarios de muchas personas, particularmente de las jóvenes y sanas, son tan desmesuradas que causan una inflamación que colapsa los pulmones. Bueno, pues aproximarse a todos los hechos nuevos con el método científico de una forma racional es lo que nos está permitiendo, bueno, pues que los colapsos de urgencia se están quedando atrás. Entonces, bueno, la ciencia es lo que nos salva del abismo, y es una cosa que me ha escrito mi hijo, que me la ha mandado justo ahora. Qué bonito. Qué bonito. Oye, ¿habéis descubierto que se pueden poner stickers, emoticonos en la conversación? Yo es que he aplaudido cuando ha hecho mención a nuestros profesionales sanitarios. Hombre, y además te digo una cosa, Marie Curie desde hoy es la responsable de que tanto nosotros como todos los que vean este programa apliquemos la teoría de los gusanos de seda a este confinamiento, a la vida, y lo mezclemos con el palantismo. Bueno, Jesús Acevedo, para terminar tus cositas, para tú esto, tu interés. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, ahora viene. Ya he dicho lo que tenía que decir. Te decíamos una hora, ya nos hemos pasado de la hora. Escúchame. No podemos. ¿Cuáles, aparte de esta distopía, no te ha gustado? Corta se nos queda para lo que nos puede contar Adela. Hombre, yo estoy disfrutando, yo estoy muy muñeco con los tres. Yo, vamos, merienda, cena, si no tuviera que hacer la hija de Adela yoga. Escúchame, esta distopía
te ha gustado y no, ¿cuál es tu película distópica de realidad alternativa o de una sociedad que Clarísimo, lo tengo clarísimo. ¿Cuál? Clarísimo. Blade Runner. Blade Runner, ¿por Me qué? encanta Blade Runner. De hecho, ya hemos llegado, ¿no? Ya hemos llegado ya hemos pasado el futuro distópico que nos contaba Blade Runner. Sí. Pero creo que es una obra, además, si tenéis la oportunidad de leer el libro y ver la película, yo no recomendaría leer el libro, si lo habéis hecho, porque es un auténtico plomazo, pero sin embargo la película, independientemente de las 6 o 7 versiones que hay de los distintos montajes, al final sigue reflexionando sobre la condición humana, independientemente de que tengamos muchas máquinas, de que tengamos mucha tecnología, de que consigamos reproducir autómatas, auténticos robots, esos replicantes que sean iguales que nosotros. La condición humana, o sea, la ética humana, lo que es el corazón humano, lo que es nuestro alma, es, yo me atrevería a decir, prácticamente irreemplazable. Y eso es lo que nos hace humanos, y eso es lo que nos hace sobrevivir cualquier tipo de pandemia, cualquier tipo de futuro distópico. Y lo que más me encanta de esa película, y además es una película que os confieso que la primera vez que vi con 14 años no me gusta absolutamente nada, me pareció una Me auténtica pasó porquería. igual, no la ¿Cuál, entendí. no? Y me ha ido enamorando, a medida que la he ido revisitando y otra vez, cada vez me enamora más. Es ese anhelo que tiene el replicante, ¿no? Roger Howard, que falleció, Howard, ¿no? ese que es un hijo de chiquito, En ese monólogo famoso, ¿no? improvisado. Improvisado, he visto cosas, ¿no? Más allá de Orión, ¿no? Y todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Yo vi cosas más allá de me parece. Rochelambert, y ahora ya no ni me acuerdo. Más de Sevilla Pues fíjate, Pero eso que verdad es, ¿no? pues Toda Sevilla nuestra vida se perderá, todos nuestros momentos se perderán como lágrimas en la lluvia, salvo nuestro alma. Entonces, lo que querían esos replicantes, pues eran básicamente perfectos. Lo que anhelaban era ser simplemente mortales. Vivir. Vivir lo que es vivir un humano. Lo que nosotros despreciamos muchas veces. Lo que nosotros despreciamos, lo que parece que, bueno, lo que nos está pasando, ¿no? Que menospreciamos el salir a tomar una cervecita, salir a dar un paseo. O sea, el concepto de libertad, el concepto de poder salir de tu casa cuando te dé la gana, o sea, de pararte en donde te dé la gana, de coger el coche. Incluso de vivir ahora la situación que estamos, que es vida, que son días, que son semanas, que se nos escapan. Exactamente, pues ahí está, o sea, para que veáis el anhelo a nuestras vidas pasadas, ¿no? Y por eso para mí esa película es un referente, y ahora no voy a verla, sino que cuando termine todo esto, sí la volveré a ver con todas las ganas del mundo. Yo quería hacer una pregunta al hilo de esto. ¿Cómo creéis que va a afectar a la industria cinematográfica, al cine, a cómo se cuentan las historias, a qué historias, esto que estamos viviendo ahora? O sea, ¿se van a hacer masivamente películas del coronavirus? ¿Se va a enfocar desde otro punto? ¿Se va a intentar darle otro registro? Ahora mismo no. De hecho, la industria, de hecho, esta noche os emplazo, porque tengo también tengo otro directo en otro podcast, Marta. Dilo, hazle publi. Bueno, esta noche lo podréis ver por YouTube respecto a la música de cine, centrado en la de Superman, que estrenaron hace poco en el Fenómeno, que es un cine fenómeno de Cataluña, donde revisitan en 4K películas clásicas. Y bueno, y con estos compañeros también organizamos los eventos sobre música de cine, los festivales de música de cine, ¿no? Y vamos a traer a varios compositores mundialmente conocidos, ¿no? Muchos de ellos americanos. ¿A qué hora y dónde lo podemos ver? Tonight, hoy sábado a partir de las 9:30. De las 9:30. YouTube. Y ahí vais a hablar de este tema. Oye, pues allá, ¿no? Y lo que te decía muy rápidamente es que los rodajes se han paralizado, o sea, la industria ya se ha paralizado absolutamente. No lo vamos a notar. Quizás los españoles, los que escuchen las series y las películas dobladas, lo notaréis en que ya los episodios no se están doblando, pero que seáis conscientes de que a partir sobre todo de junio y de julio no vamos a tener material audiovisual nuevo, lo que se va a estrenar, todo lo que se va a estrenar en esta época, pero el fin de año pues va a ser creativamente, o sea, salvo propuestas más simples que se puedan hacer desde casa por los distintos autores,
vamos a tener menos. Y sobre todo ahora mismo, Chechu, la gente lo que no quiere es entretenerse, porque el entretenimiento más que nunca necesita ser evasión. No quiere entretenerse con cosas que está viviendo ahora mismo, sino Claro. necesita evasiones puras y duras. Entonces, Bueno, sí. la lista de estrenos, solo te digo, con eso termino, Marta, que Disney el 2 o el 3 de septiembre, La lista. sí, bueno, estrena en cines el nuevo documental de los Beatles, que esperemos, ojalá sea verdad que se estrene en cine y podamos verla en todo cine, el calendario tendrán que atrasarlo. Bueno, antes de que ya Chechu nos haga un repaso rapsódico a qué ha entendido ya del programa de hoy, nos lo resuma como si se lo estuviera contando a Valerie, a su chica. Tengo que deciros además que ha sido un honor tener a Adela, aparte de por su trabajo científico, que un día deberíamos hablar de ella, porque fíjate que la ha entrevistado veces y de lo que menos habla es de ella misma, pero Claro, aparte de eso es una investigadora increíble. Tiene campos de conocimiento vastísimos. Para que os hagáis una idea, una vez la escuché hablar durante toda una hora de señoras que envenenan y a mí esa charla me dejó muy tocada, muy, muy interesante. Pero aparte, lo que la diferencia a ella como biógrafa y a la hora de la publicación es que es una gran escritora. Es una escritora muy literaria y Jesús Acevedo lo estarás comprobando. Y es un gusto y un placer leerla. Os vais a quedar muy atrapados. Entonces, ¿tiene Adela, su página web, Adela? ¿Su página web? Hipatia.es. Hipatia.es. Hipatia con Y. Con Y. Sí. Como Claro. la gran Hipatia de Alejandría. Entonces, yo quería hacer una llamada hablando de las series distópicas. Yo leí el libro y no he podido ver la serie porque me daba miedo. El cuento de la criada. Recordar que en todos los momentos, siempre que hay alteraciones, las mujeres pierden. sí. Entonces hay que estar muy, 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 muy vigilante, porque yo estoy recordando antes de la guerra civil el estado de avance de la sociedad española respecto a los derechos de las mujeres. Quizá las leyes iban muy por delante de la sociedad, pero había periodistas, escritoras, literatas, científicas, artistas de todas las artes. En la generación del 27 de entrada solo había hombres, pero había prácticamente tantas mujeres, científicas en ciernes, porque bueno, eran muy jóvenes, tenían 30 y pocos años. Bueno, todas esas mujeres fueron borradas, incluso las nacionales, porque por ser mujeres no podían ser catedráticas, no podían ser científicas. Entonces, el cuento de la criada, que parecía algo tan completamente impensable, recordar que siempre que hay alteración, pensemos por ejemplo el caso de, no sé, todas las revueltas de los países árabes, las mujeres en todos los países musulmanes tenían un estatus. Antes, siempre que hay una revolución o un cambio, las mujeres pierden de mucho, muchísimo. Pues pensemos que venimos de un mundo de extremismos, de ofensa, y que ahora lo que tiene que primar es el sentido común, que no volvamos atrás, que no seamos revanchistas, que seamos... Por eso es lo que... atrás, y que las mujeres no se pueden quedar atrás. Por eso es lo que yo os contaba del compliance y de la ética, y por eso el derecho a la igualdad efectiva, independientemente de que seas hombre o mujer. Que aprovechemos esta oportunidad para eso, para ir a un mundo en el que dé igual, señores, que habrá muchos tipos de feminismo, pero creo que en del que muchas mujeres creemos es que queremos que deje de tener importancia. Ni que sea para más, nadie ni que sea para nadie menos. pierda por cuestión de género. Sí. Bueno, pues en cuanto a lo de distópicos, menos mal que me has recordado, Adela, recomendaros un libro de McEwan, Máquinas como yo, que también va en ese rollo de Blade Runner. Te lo recomiendo muchísimo, a ti te va a gustar si te gusta Blade Runner, Jesús Acevedo, y así me lo prestas y me lo termino. Además, el propio libro incluye una distopía en la que Alan Turing pudo terminar su vida y ser feliz y tener una pareja y demás. Y luego ya antes de darle paso a Chechu, ahora que dices Blade Runner, mira, que me han dicho que me parezco muchas veces, ponme más flequillo. Sí. ¿A que sí? A Rachel. Ay, a mí me hace mucha ilusión esta cosa. Yo no vale para nada, no me dan paguita. Hombre, tú eres replicante de por sí, Marta, tú eres replicante. Yo no sé si soy humana, sí. Yo esto no lo tengo claro. Bueno. Una replicante como la que viene en la película, a lo mejor, ¿eh? Replicante, tú dices de replicar, ¿no? De que callada no... Exactamente, vale. callada un poquito. Pues Adela, ¿sabes cómo se llama la novela original, no? De Blade Runner, ¿no? No se llama Blade Runner. Lo de las cabras que sueñan con... Sueñan las ovejas... Las ovejas con... Perdón, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso.
porque Pues así. las ovejas y los animales, como ya no existen en ese mundo distópico, es un comodín, es una forma de mostrar el estatus de una pareja, de una familia. El tener un perro, el tener, sobre todo eso, una oveja o una cabra, que son más difíciles de conseguir, porque eso significa que tienen mucho poderío. Y el tener un póster de Dawson Crece, ¿qué es lo Hombre, que te da la vida a Jesús Acevedo? es lo que me recuerda que yo soy de los 90. Y entonces me Pues encanta revisitar mi época de adolescente, la sí, música de aquella época y maravilla. precisamente esa libertad que no tenía ni horarios ni obligaciones y que era que la disfruté porque fui muy feliz y ahora Qué soy feliz, comunicador es, pero de ¿eh? otra Que cómo manera, lo hila todo, cómo el tío... porque he Ha aprendido de ti, aprendido, Marta. ha aprendido. Bueno, He Adela, aprendido a Jesús... replicar como tú. Replicante, eres otro replicante. Adela, Jesús, os dejo ya con el resumen del programa de hoy, de qué resumen, hora y media, qué ha entendido, qué le va a contar ella a su pareja que ha pasado hoy en el desguace. Y esto imagínatelo con tu música de fondo. Chechu Carrillo. Le voy a contar muchas cosas más, dado que la batería de mi ordenador está drásticamente cayendo, pero hoy se han hablado, cosas que le va a encantar a Valerie, de mujeres fantásticas, mujeres que han hecho un montón, mujeres que han tirado... Hemos hecho alusión al palantismo, cosa que me ha gustado mucho. De esas mujeres, ¿qué datitos te has quedado? ¿Qué cosas te han Pues, interesado? es que se me va a acabar el portátil y se No me están importa. mezclando. Pero todas, en todas las situaciones difíciles que vivieron, siguieron hacia adelante, no se vinieron abajo, estuvieron en frentes de guerra, cosa que yo no sabía de ninguna de estas mujeres que estuvieron en frentes de guerra, que a pesar de las ¿No discusiones estuvieron de espaldas de guerra, estuvieron de frentes? no de lado tampoco, porque no se puede estar de lado, a pesar de las desilusiones, por decirlo de alguna forma, que tuvieron con la prensa amarilla, cosa que yo no sabía de Marie Curie, esto la verdad que era nuevo, siguió adelante, lo superó, y tampoco sé una cosa sobre la hija de Marie Curie, que también recibió un premio Nobel, esto es un dato que yo aporto, que lo he leído, digo, a ver si lo mencionan en algún momento, pues se lo digo, Yo no lo y... sabía, ¿no? Lo que decíamos, la influencia, ¿no? No eliges mezclar ser madre con ser científica Por cierto, y a tu hija le dan un Nobel. Ahí esta está. señora, María Ahora que me Teresa, acuerdo. María Teresa Toral, Sí. estuvo, cuando el novio se fue de la lengua y la cogieron antes de que huyera, pedían para ella condena a muerte, que la mandaron a la enfermería durante varios meses, y gracias a que Irene Joliot-Curie, la hija de Marie Curie, que también ganó Sí. el Nobel, y la Unión de Mujeres Antifascistas vinieron a observar el juicio, y en vez de matarla, pues la dejaron libre al poco tiempo, y entonces en el primer permiso carcelario ella dijo, me voy. Vamos, que Marie Curie, dedicándose a sacar 2 premios Nobel, las hijas le salieron bien crías, para que luego os digan. A esto me refiero, no se Acaba, cansaban. Chechu. No se cansaban de tirar para adelante y eso es lo que han conseguido. Y espero que sigamos teniendo en nuestra sociedad muchas Marie Curie que están ahí ahora mismo todavía ocultas, pero que salgan a luz, igual que las tenemos, evidentemente, y gracias a ellas pues podemos estar aquí. Pues tú, Marta, es una Marie Curie de la vida, tú Yo también, yo, cada uno en su registro. no tengo ni hijos ni gusanos de seda. Todavía no, pero ves muchos capullos, que es lo importante. Muy bien. Y ya con Algunos, esto se te digo una finaliza. cosa, algunos florecen. Es lo que tienen los capullos. Esto es el otro programa, lo dejamos para otro debate. Capullos que florecen. ¿Algo más tienes que añadir? ¿Te queda tiempo? ¿Te queda batería? Yo esperaba el final futuros distópicos, esa parte, algo más de María, algo más de Adela. Jesús, ¿te ha interesado algo más? Yo sobre Jesús siempre su criterio cinematográfico es bienvenido. Iba a decir que de Blade Runner, que se estaba refiriendo, evidentemente, creo que se está refiriendo a la original y no a la última. Yo salgo en las dos. ¿Cómo me conoces, Chechu? ¿Cómo me conoces? A la original. Blade Sí. Runner, cuando la vi dije, ahorrable. Porque os cuento la diferencia sustancial entre la original y es que en la original Harrison Ford tuvo que grabar los monólogos que hay cuando Deckard está en el bar, ¿no? Y entonces tú escuchas sus pensamientos, pues lo que más quería era ser humano. Y entonces, pues, ¿eso qué ocurre? Que humaniza al personaje. Sí. En las siguientes ediciones, pues claro, se juega con el tema de que el propio Harrison Ford es uno de los replicantes, por una serie de fallos que hubo en la película original, que te decía que había 6 replicantes que tenía que buscar y él solo encuentra 5, pues ya siempre se quedó con la duda de que el sexto era él, ¿no? Y entonces lo que hace es que anula la voz en off en bastantes secuencias y ya no es una película de cine negro, sino que además es una película en donde el personaje no tiene carisma, porque tú solo ves por fuera. Y cuando comprende cuáles son sus sentimientos y sus pensamientos, tú ves que el tío está muerto de miedo, lo cual lo hace más humano. Y como he contado, que lo maravilloso de esa película es que habla de la condición del ser humano, independientemente de la época en la que vivamos,
pues para mí pierde todo el sentido en los distintos montajes. Así que yo me quedo con el montaje del 82. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a los tres, gracias Adela por quedarte con nosotros. Así que yo me despido hasta la semana que viene y Adela, la última frase del programa la vamos a dejar para ti, para que nos pongas el broche de oro con qué es emocionalmente, vitalmente, a todos los niveles para ti, para Adela Muñoz, Marie Curie. Yo creo que la frase que la resume mejor es que ella definió la belleza de la ciencia. Entonces, la gente puede pensar que la ciencia es algo difícil, que es algo útil, que mi hijo me estaba diciendo que la ciencia es lo que nos salva del abismo, en la situación en la que estamos ahora. La ciencia es todo eso, pero Marie Curie tuvo la genialidad. Ella estaba enamorada de la ciencia, o sea, el querer saber más. Yo creo que eso es algo que define al ser humano. O sea, tener memoria, tener lenguaje, pero tener curiosidad. Buscar la belleza, ¿no? Pues nos quedamos con esa búsqueda de la belleza en lo cotidiano. Y hasta la semana que viene. Adiós a todos. Adiós.